nosotros la licenciada Edith Monjau. Hoy elegimos hablar de los psicópatas. Vamos a hablar de esa personalidad que puede llegar a tener alguna persona que con la cual estamos conviviendo o compartiendo algún espacio, cómo incide en nuestra vida, qué es un psicópata en realidad, porque por ahí no sabías y la persona que está al lado tuyo sí tiene esas características y cómo zafar de todo eso, ¿no? Buenos días, Edith, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal a todos los amigos que nos siguen? Sí, el tema de hoy es bastante escabroso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oímos hablar de psicópatas o sociópatas, generalmente pensamos en esos individuos que llegan al extremo de esta patología de la personalidad, que son los asesinos. Pero en realidad, tanto psicópatas como sociópatas conviven con nosotros muchas veces sin matar a nadie, y de hecho pueden ocupar altos cargos en la sociedad. O sea que los psicópatas se caracterizan de manera general por carecer de empatía por los demás. Son hábiles manipuladores, egocéntricos, no conocen el miedo y están predispuestos a comportamientos antisociales y desinhibidos, ¿no? Y ser psicópata se refiere a un trastorno de la personalidad, no es una enfermedad, una locura, porque muchas veces no sabemos dónde encuadrarlos. En realidad está encuadrada esta patología en trastornos de la personalidad, que es una condición caracterizada por la ausencia de empatía y grandes alteraciones en cuanto a lo referido a los sentimientos o estados afectivos, Claro, porque porque son personas, sí. ellos pueden llegar a pensar que no están haciendo nada malo. ¿Cómo? Claro, Eso, ellos realmente no tienen la misma perspectiva que nosotros. O sea, nosotros cuando normalmente la persona siente por el otro y ve al otro como un igual, como otro ser humano, con el que puede intercambiar ideas o sentirse más o menos cómodos, todos tenemos nuestra escala de valores, sí. pero el psicópata ve al otro solamente con el afán de usarlo. Siempre el otro, para el psicópata, es, es un objeto para utilizar a su propio favor. Ujú. Esa es la, por eso se habla de que se carece de empatía, porque nunca el psicópata va a ver al otro como una persona con derechos, con afectos, una persona que sufre, una persona a la que él puede dañar. No, porque realmente él no se angustia, él no sufre la angustia propia de todos los demás seres humanos que no tienen esta patología, ¿no? Y también es importante, porque a veces uno cuando escucha estos temas empieza a decir, uy, es este, el otro, y empezamos a encuadrar. No, hay una diferencia fundamental entre psicópata y sociópata. Y es importante esto, porque está en su origen y el comportamiento social. Los psicópatas tienen falta de empatía y falta de remordimiento desde que nacen, o sea, es Eso una te condición preguntar. innata, pero los sociópatas desarrollan estos rasgos como resultado de un entorno social y familiar desfavorables. Le fue mal, le tocó una familia que no los ayudó, que en lugar de darles amor, le dieron maltrato, falta de comprensión. Y bueno, otra característica es que los psicópatas tienden a ser calculadores y muy manipuladores, mientras que los sociópatas son muy impulsivos y tienen comportamiento errático, ¿no? O sea, tienen cuestiones en su comportamiento muy visibles, diferente al del psicópata, que el psicópata es un encantador superficial. O sea, no es una persona a la que uno puede ver con desagrado. Generalmente Ah, tienen un encanto superficial, ah, parecen encantadoras, y de pronto lo hacen porque tienen un fin para conseguir. Está relacionado con la manipulación de sus fines, ese encantamiento que ellos tienen, porque tienen una necesidad imperiosa de generar fascinación y de alimentar esas sensaciones de aquellos
que lo escuchan. Solo se sienten satisfechos si logran que el otro dice, wow, cuánto sabe, mirá los puestos que ocupó. O sea, ese es el alimento de su propia patología, ¿no es cierto? Esa expectativa y el rostro del otro que está recibiendo su fabulación, que está recibiendo una historia que no existe muchas veces, ¿no? A veces no siempre hay gran malicia, ¿no? A veces puede haber malicia y a veces no. A veces es un pobre tipo que se enreda en sus propias historias que cuenta y a veces no sale como salir y va generando una mentira otra tras otra y bueno, se arma toda una situación que es totalmente diferente a la realidad, ¿no? Y bueno, otra característica del psicópata es la manipulación, o sea, todo el tiempo ven al otro cómo tiene que actuar para conseguir lo que quiere del otro. Jamás pensar que él puede ayudar al otro. No, el otro siempre es un objeto para su propia conveniencia, ¿no? Así que la falta de empatía es fundamental. No empatizan ni con las personas ni con los animales. Uno puede ver al psicópata desde chico, ese niño que maltrata animales, que disfruta tirándole la cola, lastimándole las orejas, también es un objeto, como en el futuro el adulto también va a utilizar. Nunca está la posibilidad de decir, el otro puede sufrir. No, lo hago de acuerdo a como yo siento y a mi propio disfrute, ¿no? Y siempre también tenemos falta de remordimientos, ¿no? Nunca van a experimentar emociones de culpa y miedo porque no tienen conciencia moral. Y eso es algo fundamental. Al no tener conciencia moral, se rigen únicamente basándose en lo que ellos necesitan, sus propios intereses. Y todo lo que ellos quieren es a toda costa conseguir algo. Y como no existe la conciencia moral, no existe la empatía, no existe el remordimiento, los medios que utilice pueden ser cualquiera. Los que normalmente una persona jamás utilizaría, ellos lo pueden usar como una alternativa viable. Y también algo para... Sí. Te decía, pensando en todo lo que decís, las características de esta personalidad, qué difícil relacionarse con una persona así, y sobre todo si es nuestra pareja, la persona que elegimos para que nos acompañe en la vida, qué difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Si nosotros lo identificamos como un psicópata nuestra pareja, es como para considerarlo, para hacer terapia seriamente y ver realmente por la realidad de que el psicópata no tiene posibilidades de cambio. No es muy raro que un psicópata cambie, ¿no? O sea, nosotros generalmente, muchas veces, donde más se sufren al psicópata es en los medios laborales. Porque pues, son personas muy trabajadoras, suelen tener muy buenos trabajos, suelen ocupar puestos de altos mandos, porque son muy inteligentes y planificadores. Y aunque pueda haber un componente fabulatorio siempre en cuanto a las grandezas, en cuanto a los desempeños anteriores a la otra empresa donde trabajaban, no tienen inhibición de atribuirse calificaciones, experiencia, competencias que no tienen y para atribuirse el mérito por un trabajo que no hicieron. Ese tipo de conductas es alimentado por la admiración y las diferentes emociones, como dijimos antes, de expectativas que puede generar su grandilocuencia con los demás, ¿no? Que es lo que retroalimenta su conducta patológica, ¿no? Es así, desgraciadamente. Son personas que no son visibles, muy visibles a simple vista, porque son personas que son tranquilas, son muy meticulosos, tranquilos, porque como estrategia tienen una forma de hablar que es en tono bajo. No son personas que gritan, que se hacen ver. Cada palabra que pronuncia un psicópata lo hace lenta, silenciosamente, deliberadamente, y las investigaciones
y otros expertos en salud mental dicen por qué, ¿no? Porque es notorio este detalle. Sospechan que los psicópatas adoptan esa conducta tranquila intencionalmente porque les ayuda a obtener más control sobre sus interacciones. Son tranquilos, son medidos y no se guían por impulsos, al revés. Por eso a veces ellos eligen sus víctimas y muchas veces son las personas que tienen menos, o sea, buscan las personas que son más indefensas o que tal vez son muy impulsivas, porque generalmente nos atraen las personas que son diferentes a nosotros. Entonces, a veces muestran una capacidad de darle al otro con su paz, con su discurso, lo que el otro no tiene, ¿no? Y siempre buscan algunas víctimas que son fácilmente manipulables. Sandris pregunta si vemos un niño con esta actitud, ¿podemos corregirlo desde la niñez? Sí, yo creo que cuando hablamos de un niño es una hoja en blanco que nosotros podemos y debemos hacer todo lo posible para escribir los mejores poemas en ellos. Así que si yo veo alguna característica en un niño, veo que hay características que no son normales en cuanto al maltrato con un animalito, en cuanto a la relación con otro nene, ¿no? Porque hay algo que es muy característico, es que el psicópata tiene incapacidad para establecer vínculos, lo que nosotros hablamos, tener un amigo, tener un vínculo profundo a largo plazo. Los vínculos que hay son un vínculo mientras a mí me esté conviniendo y mientras ese vínculo me pueda aventajar o yo a la persona la puedo manipular para que me deje estar donde estoy o para que me deje subir donde quiero subir. O sea, generalmente no logran tener vínculos, no estar al lado, Vínculo, cuando hablamos de un vínculo, es algo profundo. Sí. Y nunca van a poder conservar su mismo grupo de amigos a lo largo de toda la vida, ¿no? Porque no lo sostienen, porque no lo valoran, porque no lo necesitan y porque ellos no se van a dar a conocer cómo realmente son. O porque más de uno se da cuenta cómo son y los amigos lo abandonan, ¿no? Claro. Porque una vez te puede pasar de sentirte usado, 2 veces te puede pasar, pero ya cuando otro te lo dice y cuando ya decidís quedarte ahí es un problema serio. Pero la mayoría de las personas, los amigos, después, che, ¿qué pasa con tal? ¿Qué pasa con tal? Y generalmente abandonan, por eso es una persona que no tiene amigos, generalmente. Tiene personas a las que puede utilizar. Pero ocurre que por ahí si es nuestra pareja, por ahí decidimos si quedarnos o no, pero en el ambiente laboral no podemos decidir, tenemos que trabajar y tenemos que quedarnos. ¿Qué pasa en los dos lugares, no? O en el ambiente, digamos, de educación también, donde los chicos van a estudiar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cómo nos defendemos? ¿Cómo reaccionamos? Porque es evidente que no nos podemos apartar porque tenemos que trabajar en conjunto. Pero ¿cómo hacemos para resguardarnos nosotros? Bien. Es bueno conocer que lo más parecido a la felicidad para un psicópata es conseguir el logro, ¿no? O sea, el psicópata va a querer lograr algo, la satisfacción de un deseo que lo convierta en superior al resto. Eso es lo que él busca, porque es bueno que nosotros sepamos qué busca atrás de eso. Él no es que tiene bajo estima, ¿no? No es, necesita satisfacer, no para satisfacer su ego, porque la autoestima y el ego en él son inmensos. No lo hace porque necesita alimentar el ego, sino porque necesita la dominación que con ello conlleva. Necesita el poder y dominar. Ese es lo que hace la felicidad. Entonces tenemos que tener conciencia de que si yo sé eso, yo soy la que voy a decidir, a mí no me vas a dominar y no vas a ejercer sobre mí el poder. O sea, nosotros debemos cuidarnos y evaluar los riesgos que implica estar en ese mundo de fantasía.
porque la realidad es que es un mundo de fantasía muy diferente al resto de la población. Y cuando nosotros naturalizamos y aceptamos ese tipo de conducta, nos pone en una situación endeble y peligrosa. ¿Qué te quiero decir? Decir, y bueno, él es así, y bueno, es su forma de ser. Cuando nosotros la naturalizamos, fuimos. Nosotros nos tenemos que defender y tomar una postura para no caer en los riesgos de estar bajo el poder de esta persona. Si bien es muy difícil y complicado poder ayudar a un fabulador, a un psicópata, también es verdad, y esto es bueno que nosotros lo tengamos presente, es verdad que marcando cierta lejanía de ellos, estableceremos un claro desacuerdo frente a su mecanismo de manipulación. Yo me tengo que plantar y decir no. No estoy de acuerdo. ¿Cómo? Sería como ponerle límite. Exactamente, exactamente. Así como uno le enseña a la persona que para poner límite, yo tengo que estar dentro de una burbuja, las cosas no me tienen que pegar acá, tienen que pegar en la burbuja, y cuando pegan en la burbuja, yo decido qué hacer con eso. Lo tomo, lo dejo, lo ignoro, digo, esto no es para mí. Entonces yo no tengo que armar mi burbuja, tengo que armar mi propio mundo, y cuando el psicópata quiere entrar o el psicópata me quiere dar donde él sabe, porque él, como es muy hábil y muy lento, conoce mis necesidades, conoce desde dónde me puede agarrar, entonces yo tengo que estar muy bien plantado y darme cuenta que no me conviene entrar en su jueguito, porque siempre hay riesgos. Claro. En todo sentido, porque no tiene inhibición para nada. O sea, cuanto menos relación, mejor, para mí y para el resto. Ahí está, cuanto menos relación mejor, tratar de poner límites, eso con respecto a los adultos. Y con respecto a los niños, que vemos que por ahí, era una de las preguntas, ¿no?, que recién te leí, que por ahí llega a tener esas características, ¿cómo guiarlo? ¿Cómo darle a entender y cómo tratar de modificar esa conducta para que en principio reconozca eso? Porque el adulto por ahí no se reconoce como psicópata y piensa que está todo bien, pero el niño sí tal vez se lo puede corregir, se lo puede ayudar, se lo puede encaminar. El niño tiene la posibilidad, el niño tanto, nosotros sabemos que así como dijimos la diferencia entre psicópata y sociópata, es que el psicópata, la psicopatía es innata y el sociópata es producto de familias y un entorno social que ha sido sumamente desfavorable, el niño es lo más maleable. O sea, cuando nosotros podemos marcar, como dijimos antes, las conductas o las reacciones, tomarnos el tiempo de observar y lo que nos parece que no corresponde, poder hablar seriamente con el niño, poder aplicar disciplina con respecto a que, bueno, sentate y pensá con respecto a qué hiciste. ¿Por qué esa reacción hacia tu amigo? ¿Por qué esa reacción hacia el perro? No podés lastimar a un animalito, no podés lastimar a un compañerito porque sí. Tenés que aprender a respetar al otro. Y bueno, todo lo que nosotros podamos hacer como papás, todo también lo que podamos hacer en el ámbito espiritual, porque el niño también es muy sensible a las cosas espirituales. Poder acercarnos a una iglesia donde pueda tener la idea de Dios. La idea de Dios es la idea de algo superior que nos rige, que nos enseña cómo tenemos que actuar y qué cosas no tenemos que hacer. Eso muchas veces para el niño la parte espiritual es una gran ayuda. Y si necesitamos ayuda profesional, obviamente no tenemos que escatimarla, poder consultar a algún profesional que nos ayude en la tarea. Pero cuanto antes pongamos manos a la obra, mejor. Siempre, siempre, siempre. Bien. Edith, hermoso tema, un tema muy amplio para seguir charlando. Seguramente la gente que está escuchando se queda con ganas de más. ¿Dónde te ubican? Y pueden encontrarme en las redes, psico-Edith Mongeau en Instagram, Edith Mongeau en Facebook y también en mi canal de YouTube y en Spotify. Serán bienvenidos los que se comuniquen.
Ahí está, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre y hasta el miércoles que viene y dejamos abierta la posibilidad para que la gente también pueda elegir de qué tema hablar con vos en cada vivo que hacemos los miércoles. Muy bien, un gran saludo para todos. Gracias, abrazo enorme. Otro para ustedes.